De regreso a su programa Criterios, estamos con el economista doctor en economía Orlando Ochoa. Orlando, te hicieron unas preguntas de la calle. Sí. El billete de mayor denominación de Venezuela, de 100 bolívares, si lo pones a cualquiera de las tasas de cambio relevantes, vale algunos centavos de dólar. Eso no siempre fue así. Venezuela, no solamente ahora, sino antes de los años 70, antes de 1980, tuvo una de las monedas más fuertes y estables del mundo, no solo de América Latina. La fuerza, el valor de una moneda está relacionado con el respaldo económico y con la calidad de sus políticas económicas. El bolívar fue una de las monedas más fuertes del mundo desde los años 30 hasta los años 70, con distintas clases de gobierno. Venezuela tenía orden fiscal, un régimen cambiario de una tasa de libre convertibilidad fija, con algunos periodos cortos de control cuando hubo crisis. Que ahora nuestro mayor billete valga centavos, primero plantea un problema transaccional. El Banco Central debería emitir billetes de 1.000, 2.000, 5.000 y hasta 10.000 bolívares. ¿Y en qué beneficia eso a la economía? Básicamente en las transacciones, velocidad de las transacciones. Solamente. ¿Cuántos billetes puedes tener tú en la cartera? Claro. Vamos a ser claros con lo que tienes ahora. Puedes tener 3.000 bolívares, 3.500. Eso, muchos de los precios que están fuera reflejan el mercado cambiario paralelo. Eso hasta hace poco eran $3, incluso menos ahora, pues está perdiendo valor la moneda. Eso no es nada. Eso es lo que le preocupa. Y por supuesto los salarios cuando calculamos su poder de compra también. Todas esas son consecuencias, pero hay que atacar la causa, que es el desbalance económico de Venezuela. Y cómo usar el petróleo, la política económica y la política social para hacer una estrategia de cambio. Y ahí es donde entra la política y la ideología, Germán. El presidente Maduro ha tratado de mantener el curso de lo que Hugo Chávez dejó, donde dejó un enorme énfasis en lo social que todo el mundo apreciaba y reconocía. Si lo hizo bien, si lo hizo mal, si las misiones, si generaban corrupción, si no se manejaron bien, el mismo presidente Maduro terminó desmantelando varias, acusándole que eran nidos de corrupción. ¿Crees que son sustentables en este caso las misiones? Se están cayendo por su propio peso, no tienen recursos. Cuando la inflación crece 20 a 30% mensual, no puedes planificar una obra porque no sabes cuánto va a costar. Te la van a dolarizar. Y voy a la segunda pregunta. Cuando hay inflación e hiperinflación, muchos aspectos de una economía, vamos a decirlo, se dolarizan porque el dólar es la moneda fuerte de referencia. Si estuvieras en una economía cercana a Europa, sería el euro. Pero se buscan medirse en una moneda dura porque la moneda local se está derritiendo. Y entonces la gente migra de la moneda débil a la moneda dura para poder mantener lo que pueda. Nosotros estamos en eso. La dolarización no es una solución. Y para no ir más lejos, miremos a Ecuador. Ecuador tiene una economía petrolera dolarizada, la heredó así Correa, no se ha atrevido a cambiarla. No es el secreto de su éxito. Correa ha sido prudente en el manejo económico. Creo que ha cometido otros errores, pero no es el caso. La dolarización significa que los costos de producción también se dolarizan. Y cuando es una economía subdesarrollada o en desarrollo y tiene costos, baja productividad, imagínate a Ecuador compitiendo en productos agrícolas contra Perú y Colombia, cuya tasa de cambio en los últimos años se depreció. Y todos los costos de producción en Colombia bajaron. Los mismos rubros que Ecuador. Ecuador tiene un problema de falta de competitividad en otros rubros distintos, porque entregó su política monetaria. Entonces la dolarización destruye empleos, no es la solución. Es una camisa de fuerza extrema cuando un país ha perdido la disciplina. Pero siempre se puede tener, como el resto de América Latina, un régimen cambiario flexible, ¿sí?, y políticas prudentes. El control de cambio, ¿cómo lo ves tú en este momento? ¿Viable? El control de cambio es el corazón de la tragedia económica y social de Venezuela. El control de cambios comenzó bien, los 2 primeros años bien, en el sentido que había muchas divisas y se montó un régimen que trató de introducirle unas normas morales y de transparencia. Como ha ocurrido con todos los controles de cambio en la historia de la humanidad, comienzan a entrar gentes, intereses, si yo recibo esta tasa de cambio y revendo aquella. El régimen de control de cambio ahorita es el corazón de la corrupción en Venezuela. Y además de la inflación, porque faltan divisas y suben los precios. Y además del estrangulamiento del aparato productivo. Y la gente ve su moneda, el bolívar, que no le alcanza y piensa en términos de dólares. Hay que enfrentar ese problema central. El 70% de los dólares que entran por PDVSA son comprados por el Banco Central a 10 bolívares.
O sea, ¿qué impacto tiene eso en toda la economía nacional? Dime, que me diga alguien que eso ha servido para abaratar el costo de vida. En este momento se convierte en un subsidio donde el transporte del producto que se trae a 10 bolívares por unidad vale más, inmediatamente sale de la puerta, que el precio del producto. Es un sinsentido. Yo me he preguntado por qué los gobernantes venezolanos, y no solamente me refiero a Nicolás Maduro y Hugo Chávez, sino atrás también, se cometían errores económicos tan grandes por el sentido de vamos a ayudar a la gente. Por ayudar a la gente generas un subsidio. El subsidio genera una distorsión económica. La distorsión económica genera inflación, corrupción y caída en la producción. ¿Hasta dónde lo sostienes? Necesitamos volver a la racionalidad económica. Y recordemos que ahí incluso el tema ideológico es secundario. Cuando uno ve las grandes reformas que se hicieron en China, gradualmente desde los años 70, finales de los 70, para ir a una economía de mercado con un régimen que controlaba y orientaba la economía de mercados. Su versión han tenido un éxito. La Unión Soviética colapsa y Rusia pasa a manejarse una economía de mercado con éxito en algunas cosas y con errores en otras. Es muy difícil eludir tener una economía de mercado hoy sin pagar. Ahora, una economía de mercado puede tener un Estado y debe tener un Estado fuerte que garantice que la economía funcione, regulada, y el bienestar social. Si hacemos como los europeos, tenemos que colocar impuestos altos para que entonces tengamos un sistema de bienestar completo y pagamos impuestos de 40-50%. Y si queremos menos impuestos y más libertad, eso lo elige cada sociedad. Pero hay quien dice que eso afecta fundamentalmente a las clases más desposeídas, ¿no? O sea, que afecta a un gran sector de la población. La clase más desposeída en un país con un estado de bienestar vive bien, pero le cuesta conseguir empleo porque los costos del sistema de bienestar social llevan altos impuestos y las empresas ahorran trabajadores. Esa es lamentablemente las cosas que hay en la vida, que ninguno de los extremos, todo. Si hacemos un estado de bienestar generoso, hay que pagarlo con altos impuestos. Los altos impuestos hacen que las empresas reduzcan también sus costos laborales y tengan. Ahora, en el caso nuestro, nosotros deberíamos tener una economía de mercado con un Estado que cumpla una labor social y que use el petróleo tanto como actividad productiva pública como que participe el sector privado y tener una actividad petrolera que permita la reindustrialización de Venezuela. El gobierno ha buscado de alguna manera pues, resolver el problema del impacto económico en la población y con eso han elevado los salarios. ¿Qué efecto hace realmente eso en la economía? Los ajustes de los salarios van corriendo detrás de la tasa de inflación. Se está perdiendo poder adquisitivo. Y Germán, te lo digo ya no como economista y como número, es una tragedia social. Lo que uno ve en la calle da dolor. Hay hambre, hay miseria, hay empresas sosteniendo, pensando que va a haber algo que va a cambiar. Y aquí es donde uno debe pensar en el diálogo político, en buscar una solución. Si en el diálogo político, si hay que buscar una solución política a Venezuela, si hay un sector del país que está buscando un referéndum revocatorio, porque el presidente Maduro no ha podido enfrentar, por las razones que sea, estos problemas, no ha podido armar un plan que funcione. Y por otra parte, tenemos una agenda de cambios económicos que parecería que no va a funcionar sin cambios políticos y sin cambios en la actitud política. Yo he conversado con muchos dirigentes del sector del chavismo y como opositores y hay una conciencia de que hay un límite a lo que está ocurriendo en Venezuela. Cambiar la orientación económica, petrolera, atender la emergencia social, es una prioridad que se mide en meses. Ojalá en la política haya la sensibilidad y en las ideologías haya la sensibilidad de que si el objetivo es el bienestar del pueblo, hay que detener lo que está ocurriendo. Oye, lástima que se nos quedan muchísimas cosas por preguntar, Orlando. Sin embargo, el Banco Central, muy breve hoy en Venezuela, y una reflexión final al país. El Banco Central de Venezuela es el que le da respaldo a nuestra moneda y el que articula buena parte de la política antiinflacionaria. Se le da autonomía en todo el mundo para que la dirigencia política de quien sea no pueda manipular la creación de dinero. Un banco central sin finanzas públicas bien manejadas tampoco funciona. Mensaje al país: la inflación está avanzando. El daño es social, el daño es productivo. Detener esto es cuestión de prioridad en meses. Y no digo semanas porque hay que articular los cambios. En pocos meses,
Pasar de 700, 800% a 2.200 puede ocurrir en el transcurso de 12 meses. Es absolutamente injusto que esto ocurra en Venezuela cuando tenemos la capacidad de detenerlo. Y todo pasa por la política. Muchísimas gracias, Orlando, A ti, por Germán. haber aceptado la invitación. Ya regresamos.